Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta serie de charlas que he dado en titular La doctrina de todos los siglos. Pues bueno, vamos a concluir ya el primer tema. Primero Dios es titulado La pasión de Cristo como respuesta de Dios al misterio del mal. Antes de todo, pues quería hacer nuevamente, ¿verdad? Como siempre, unas pequeñas aclaraciones sobre algunas cosas que pueden generar un poco de dudas. Miren, para quien no lo sepa, en los anteriores videos he hecho mención, creo que en los tres, de los padres de la iglesia. Para quien no lo sepa, no crean que me estoy refiriendo, o cuando digo los santos padres de la iglesia, a los sacerdotes actuales que ustedes pueden ver en los templos, ¿verdad? Y que crean que estoy haciendo una especie de ya beatificándolos o canonizándolos, dándolos por santos. Desde luego que no. Miren, para que no lo sepa, cuando digo los padres de la iglesia, me estoy refiriendo a unas generaciones de teólogos, y unos serán sacerdotes, desde luego, sacerdotes y obispos de que vivieron los primeros siglos de la iglesia. Son conocidos como, bueno, dentro del mundo católico como los santos padres de la iglesia, pero inclusive en los círculos académicos, universitarios incluidos las iglesias no católicas, les llaman también así, los padres de la iglesia. Porque así, bueno, así son conocidos por lo que ellos, vamos a decir, por lo que ellos representaron. Estos padres de la iglesia, bueno, pues los historiadores los agrupan en dos tipos, ¿no? Están los padres apostólicos y los padres apologistas. Los padres apostólicos se les llama así porque vivieron durante el primer siglo, los inicios del primer siglo, y algunos de ellos alcanzaron a conocer a los apóstoles. De allí lo de padres apostólicos, porque ellos, bueno, dos motivos. Una, que algunos de ellos fueron alumnos de los apóstoles, por ejemplo, San Clemente de Roma, que se dice que fue alumno de San Pedro, y San Policarpo de Esmirna, que fue también alumno del apóstol o discípulo del apóstol San Juan Evangelista. Entonces, ellos, pues vamos a decir, son la conexión directa. Ellos, por eso es que ellos, como pudieron transmitir fielmente la doctrina de los apóstoles, entonces ese es el segundo motivo por el que se les llama padres apostólicos, porque alcanzaron a contemporarizar con ellos y porque transmitieron su enseñanza, su doctrina, la enseñanza que los apóstoles habían recibido de Cristo. Acuérdense, y vuelvo a repetir, que en la Iglesia Católica fue primero la tradición, la doctrina oral y hasta después la escritura. Cuando un señor joven de aquí de la comunidad le dijo a los testigos de Jehová que andaban predicando y le dijeron que la Iglesia Católica no seguía la Biblia, no la seguía, pues él les dijo, sí la sigue, más que ustedes no saben si la sigue, pero aún si no la siguiera no había problema. Fíjense, no fue una respuesta inteligente, dice, porque la Iglesia Católica es más antigua que la Biblia, y en efecto, la Iglesia Católica es más antigua que la Biblia tal como la conocemos. Fue casi 300 años después de la muerte del último apóstol San Juan, cuando ya, vamos a decir, se empieza a formar ya lo que sería el primer canon del Nuevo Testamento. este, Cuando ya la iglesia reunió y dijo, a ver, vamos a ver lo que coincida los libros, porque había para entonces ya como 50 evangelios circulando, que el de María Magdalena, que el de San Pedro, que el de Santiago y Santo Tomás y tan muchos, ¿no? Entonces, y muchísimas cartas atribuidas a los apóstoles, que dijo la iglesia, los que más coincidan con lo que nosotros hemos venido conservando y transmitiendo, esos van a formar el canon. El Papa Dámaso I publicó un decreto, se llamó el Decretum Damasi, en el que ya puso como que la lista definitiva. Ya para entonces había comisionado también a San Jerónimo a la traducción de la Biblia, a la llamada Vulgata Latina, y ya esa traducción, él tradujo los 27 libros que hoy tenemos, y ya sirvió también como, vamos a decir, como también una base. Eso demuestra que el consenso dentro de la Iglesia Católica era o señalaba que esos libros eran los canónicos. También ya algunos 50 años más o menos antes que él, creo que un poco más, aproximadamente en números redondos, San Atanasio, el famoso San Atanasio, otro padre de la iglesia de los apologistas, ya había hecho también en una carta mandada a una iglesia, había señalado cuáles eran los libros que se podrían considerar canónicos y señaló a estos 27. Entonces, la iglesia ese canon lo conservó,
y todavía como por 1000 años lo fue recopiando y fue hasta el año 1500 y tantos cuando, vamos a decir, surgen las primeras iglesias no católicas que se empiezan a deslindar, ¿no? A separar y bueno, pues, pero ya la iglesia había traído, conservando la Sagrada Escritura durante muchos, muchos siglos. Bueno, pues entonces decíamos, volviendo al tema, tenemos los padres apostólicos, entre los que están los que ya mencioné, hubo pues sí varios, ¿no? De aquella época. Luego después surgieron los padres apologistas, que son llamados padres apologistas porque se dedicaron a defender la fe, vamos a decir, a la lucha intelectual inclusive, como San Justino Mártir, ¿no? Que usando la filosofía como herramienta se puso vamos a decir, a defender la fe católica de otro filósofo que era emperador entonces, Aureliano, el emperador Aureliano, que también, que al final lo terminó martirizando, lo mandó matar, ¿no? A San Justino Mártir, de ahí lo de mártir, porque era un filósofo, sí, romano, ¿no? Un rey, el famoso, el llamado filósofo rey. Entonces, pues bueno, entre los padres apologistas, pues está él, ¿no? Está San Atanasio, que ya lo mencioné, pues hubo muchos, ¿no? Estuvo San Irineo de León, hubo muchos, estos fueron hombres santos que ya estos padres apologistas lo que hicieron fue ya, vamos a decir, clarificar la doctrina. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, algunos conceptos no eran claros todavía de la doctrina que ellos recibieron de los apóstoles, entonces ellos la terminaron, vamos a decir, de clarificar, haciéndola más, vamos a decir, entendible, ¿verdad? Por ejemplo, por eso es que en el concilio de Nicea nos sale el credo, que es el que hasta la fecha rezamos, donde ya, vamos a decir, usa términos más teológicos para definir la persona divina de Cristo, cosa que no hacía el credo de los apóstoles. Es decir, ya allí se usan ya, vamos a decir, los conceptos de sustancia para referirnos a la relación entre el Padre y el Hijo. Esto es muy importante conocerlo, ¿no? Para poder entender más o menos la doctrina de la Trinidad. Les digo, ¿por qué digo más o menos? Bueno, pues porque para entenderla en su plenitud sí se tiene que recurrir a herramientas insisto, de la filosofía, como el concepto de sustancia, de esencia, etcétera, estas cosas que son importantes. Por eso es que en el credo decimos, creo en el Señor Jesucristo. Hay una frase donde decimos, de la misma naturaleza del Padre y por quien todo fue hecho. Bueno, también puede decirse de esta manera, consustancial. Es lo mismo, podemos decir, de la misma naturaleza del Padre o consustancial al Padre en español. Las dos formas son correctas. Entonces, ya en el concilio de Nicea, ya estos términos ya se desarrollaron para hacerlo, para explicarlo, pues, para explicarle a la gente común el tema de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que no es como dicen los testigos de Jehová y algunas religiones que no creen en la divinidad o en que Cristo sea Dios y hombre verdadero, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, es decir, lo que se está haciendo es explicar, no es que allí se haya creado ni inventado, porque ya inclusive desde el libro de Apocalipsis, que se terminó de escribir a finales del siglo primero, ya se habla claramente se ve de cómo Dios Hijo es el mismo que Dios Padre, porque en los primeros capítulos de la visión de Juan, refiriéndose al que estaba sentado en el trono, que es Dios Padre, dice, yo soy el que es, el que era, el que ha de venir, el alfa y el omega. Pues luego al final, ya en los últimos capítulos, creo que es en el último capítulo de Apocalipsis, esos mismos términos se refieren a Cristo, y allí claramente está hablando ya de Jesucristo, el que es, el que era. Fíjense, las palabras que vienen desde el Génesis, desde el Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés y le dice que si, ok, voy con el pueblo de Israel y si me dice, ¿quién eres? ¿Yo qué voy a decir? Diles, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Van a decir, ¿yo qué les diré? Dice, diles, yo soy el que soy, me ha enviado a ustedes. Bueno, fíjense la relación en esas frases. Dice en Apocalipsis, Cristo, el que es, el que era y el que ha de venir, el que es. Es decir, allí Cristo se está manifestando como Yahvé del Antiguo Testamento, ahora en la persona del Hijo. O sea, sí, sí se entiende. Entonces, pues allí, y también dice, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, pues no hay la menor duda que la iglesia primitiva ya
creía en Jesucristo como Dios y hombre verdadero, como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, pues después de estas aclaraciones, ¿no? Porque pues a veces hay poco conocimiento de estos temas. Los santos padres apologistas, pues solo mencioné alguno o dos. No, no es mi intención, o sea, ahorita enumerarlos todos, pero solamente aclaraba a qué me refiero, ¿no? Son estos hombres que nos transmitieron la doctrina, que la defendieron y que la clarificaron los primeros 4 siglos de la iglesia. Bueno, 3 siglos después del primer siglo en el que todavía vivieron algunos de los apóstoles. Entonces, bueno, fueron ellos, ¿no? O ellos son, sí, ellos son todavía personajes importantísimos para la historia de la iglesia. Tienen tratados de teología muy, muy importantes, escritos que siguen siendo parte del patrimonio literario de la iglesia y la iglesia sigue usando sus enseñanzas, ¿no? Sí, para edificar a la gente y para instruirla a los escritos de San Agustín. Fue uno de los últimos y un gran santo. Bueno, pues entonces, ahora sí vamos a entrar en materia. Bueno, pues decíamos en la charla anterior que con su pasión, bueno, como lo dice una oración muy, muy bella, fíjense, lo que pasa es que a veces yo creo que no le ponemos cuidado, lo digo hasta por mí. Hay una oración que rezamos al final del rosario, ya prácticamente es a la última, cuando decimos, Señor Dios nuestro, cuyo Hijo Jesucristo con su crucifixión, muerte y resurrección consiguió para nosotros el premio de la vida eterna. Yo creo que quien reza el rosario debe de saber esta. Concédenos a los que hemos meditado los misterios de este Santo Rosario, imitar lo que contienen y obtener lo que prometen. Palabras más, palabras menos. Bueno, pues iba a decir una frase así casi tal cual transcrita que tenía aquí. Vamos a decir, esa oracioncita tiene un gran contenido teológico, lo dice todo. Entonces, ya habíamos dicho que con esto Cristo ponía, vamos a decir, remedio al problema del mal, al misterio del mal. Nos abre la posibilidad de la redención y de la salvación con su pasión, muerte y resurrección. Pero es importante que entendamos, y les decía yo, íbamos a aclarar la diferencia entre la redención y la salvación. ¿Por qué? Porque sí hay una poquita diferencia y tenemos que entenderla porque esto ha sido inclusive motivo de debate y vamos a decir, de diferencia con las iglesias no católicas. Mire, ambas cosas, redención y salvación, son fruto del amor de Dios, pero hay una diferencia. Miren, vamos a leer el libro de la misma carta a los Romanos, el capítulo 5, versículos del 8 al 11. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en el hecho de que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón ahora, justificados ya por su sangre, seremos por él salvados del castigo. ¿Sí se fijan cómo aquí habla de dos momentos? Primero somos justificados por su sangre y luego como consecuencia seremos por él salvados del castigo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Bueno, vamos a desarrollar un poquito esta parte de este texto. Miren, ambas cosas, la redención y salvación, pues son un producto de la gracia de nuestro Señor. Aquí justificar aunque el apóstol San Pablo usa la palabra justificar, se puede en términos teológicos es redimir. ¿Por qué? Porque para nosotros justificar es como cuando es una excusa, como cuando alguien hace algo malo y que dice, no te justifiques o se quiso justificar, no. Aquí el término justificar se está refiriendo a la redención. ¿Qué sucedió allí? Miren, cuando se rompe el reino del pecado, quedamos, vamos a decir, ajustados o acoplados al plan de Dios. Ese reino del pecado se rompe con la
con el sacrificio propiciatorio de Cristo. Es decir, se rompe con el pasado, dice, y así con esa justificación quedamos en paz con Dios. Es decir, es como cuando se paga una especie de deuda. Por eso se dice que el sacrificio de Cristo es propiciatorio, que es uno de los fines de la Santa Misa. Ya cuando entra en el tema de los temas que voy a dar sobre la Eucaristía, voy a explicar más esta parte de los fines de la misa. Pero bueno, miren, para entender, la palabra redención proviene del verbo redimir, que quiere decir pagar el precio, volver a comprar. Puede traducirse también como recuperar o rescatar. Es decir, estábamos perdidos y se pagó un precio, que fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Miren, vamos a verlo directamente desde el Catecismo de Juan Pablo II. Aquí está. Dice en el numeral 615, como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos, basándose en la carta también de los Romanos 5:19. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente que se dio a sí mismo en expiación, cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Jesús repara, fíjense, esta parte es bien importante, Jesús repara por nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. Es decir, lo que aquí se hace es reparar o satisfacer la justicia infinita de Dios, debido a que Dios, siendo un Dios infinito, entonces la ofensa que se hace en el pecado pues es también infinita. Entonces necesitaba un sacrificio de un valor igual, infinito, para satisfacer la justicia divina, es decir, la justicia universal de Dios. Dice el numeral 616, el amor hasta el extremo es el que confiere su valor de redención y de reparación y de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. El amor de Cristo nos apremia a pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. La existencia en Cristo de la persona divina del Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible su sacrificio redentor por todos. Sigue diciendo el numeral 617. Por su santísima pasión en el madero de la cruz, nos mereció la justificación, enseña el Concilio de Trento, subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de salvación eterna. Y la iglesia venera la cruz cantando, salve, oh cruz, única esperanza. Miren, en estos textos, en estos párrafos, mejor dicho, vienen muchas citas bíblicas que no puedo citar aquí por cuestión de tiempo, pero bueno, aquí ya nos deja ya más o menos, bueno, no más o menos perfectamente claro, hay que decirlo, el tema de la redención que logra nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿en qué se diferencia? Vamos a decir ya con la salvación. Bueno, la diferencia está en que Cristo nos abre el camino a la gloria con la redención, pero todavía falta, vamos a decir, nuestras obras. A diferencia de lo que se cree en otras iglesias cristianas, de que solo por la fe lo que se dicen cristianas, solo por la fe se salva, la enseñanza de siempre de la iglesia es que se necesita la fe, pero también las obras de caridad, y así lo enseña también, se enseña en el Concilio de Trento. Es decir, para que se entienda, cuando hablamos de redención, nos estamos refiriendo a lo que hemos sido redimidos, hemos sido justificados. Cuando decimos salvación, se refiere ya, en este caso, a lo que seremos. Es decir, todavía falta. Si usamos un ejemplo, sería algo parecido a como, vamos a decir, de lo que hizo Cristo en la cruz por la humanidad. Es como si alguno de nosotros fuéramos a un viaje, ¿no? En un viaje cruzando un monte o un bosque, y cayéramos en un pozo o en alguna grieta natural o artificial. Entonces, alguien llega y nos salva,
bueno, nos rescata, esa es la palabra, nos rescata del pozo, pero todavía estamos en camino, todavía no llegamos a nuestro destino. Se puede decir que estaremos en seguridad hasta que hayamos cruzado el bosque y estemos en nuestro lugar de destino. Es algo, vamos a decir, este es un ejemplo de más o menos para que se entienda. El rescate que se obtiene por la justificación ya ha sido hecho por el sacrificio redentor de Cristo. La salvación, se podrá decir que hemos sido salvos hasta que, vamos a decir, hasta que hayamos pues pagado nuestras penas en el purgatorio y podamos pasar a la presencia de Dios. Allí se podrá decir ya definitivamente que hemos sido salvos. No podemos decir, como se dice en algunas iglesias, ya creí en el Señor Jesús y ya soy salvo. No, esa es una malinterpretación de un pasaje de la Escritura, de que dijo uno de los apóstoles, creo que fue San Pedro: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. No, esa es una interpretación muy literalista y no, así no se entiende la Biblia, ¿verdad? No, no, no es así, no es así de sencillo. Nadie puede tomar la Biblia, agarrar un pasaje y de ahí sacar una conclusión. La escritura solamente debe de ser interpretada por el magisterio de la iglesia y tal cual lo entendieron los apóstoles, porque inclusive, bueno, como ejemplo, la enseñanza de Cristo, lo que él decía, los apóstoles lo fueron transmitiendo como en su correcta interpretación. Sí, sí, se entiende. Un ejemplo, aunque Cristo enseñó, vamos a decir, el tema de si te dan un golpe en la mejilla, en una mejilla pon la otra. Todas esas partes que son difíciles de entender y que además como que era nadie las cumple, no es así tal cual, tan literal. Es decir, San Agustín en la Ciudad de Dios dio toda vamos a decir, una justificación teológica de por qué inclusive los cristianos también tienen derecho a la guerra justa cuando es por una causa justa. Porque imagínense ustedes que en un país se hicieran todos bien cristianos, bien fieles a Dios, todos bien, vamos a decir, perfectamente cristianos, y aplicaran esto de poner la mejilla derecha. Imagínense que ese pueblo donde no hubiera vicios, donde no hubiera delincuencia, donde no hubiera tantísimos problemas, pues sería un país atractivo, ¿no? Para cualquiera. Pero imagínense este país, un país así, pónganle 50 millones de habitantes, pues hasta un país de 1 millón de habitantes con un ejército muy pequeño y que el país que aplicara eso ni ejército tuviera, pues probablemente cualquiera lo podía invadir y apropiarse de sus riquezas y invadirlo y acabarlo. Si se entiende, o sea, esa parte no se entiende así. Lo mismo que el catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II, otro ejemplo, a ver si espero sea más entendible. Cuando Cristo habló sobre el tema del juramento, la iglesia y San Pablo hacía juramentos en sus cartas. Entonces la iglesia dice cómo debe de entenderse el tema del juramento. O sea, hay juramentos válidos. No es así a rajatabla de que aunque sea verdad, no lo puedo jurar. No, hay ocasiones en las que es válido jurar y la misma iglesia pone ejemplos de apóstoles. En este caso creo que es San Pablo, donde en sus cartas hace juramentos. Entonces sí en ciertas circunstancias sí es válido. Es decir, los apóstoles transmitieron también no solo la enseñanza oral de Cristo, sino hasta la manera correcta de interpretar las palabras de Cristo. Entonces, para que eso se entienda. Bueno, entonces, volviendo a resumir, redención es lo que hemos sido ya, salvación es lo que seremos. Todavía está por verse, ¿no? Todavía depende de cómo se desenvuelva nuestro futuro, nuestra vida, en qué condiciones moramos, delante de Dios, etcétera. Bueno, en conclusión, para ya terminar con este tema de la pasión de Cristo como respuesta de Dios al misterio del mal, podemos decir, hermanos, que a pesar de todos los dolores y sufrimientos de esta vida, los cristianos tenemos una fe y una esperanza, dos virtudes teologales, de que a pesar de los dolores, del sufrimiento que en todo caso existiera en esta vida, encontraremos la verdadera y real felicidad, la bienaventuranza eterna en la gloria de Dios Padre, ante su presencia. De ahí la importancia de que hagamos todo lo posible por morir en estado de gracia y de participar de los sacramentos. Este,
Fíjense, el tema de la muerte es un tema que a mí siempre me ha apasionado. En algún momento les platicaré cómo eso de alguna manera también contribuyó a que me llevara a descubrir esta maravillosa religión. Fueron muchas cosas. Hay un video que hice en una entrevista con un teólogo argentino, por ahí quien guste se lo puedo compartir, no sé, algunos ya lo hayan visto, donde explico, ¿verdad?, cómo, hacía grandes rasgos, cómo fui yo descubriendo esta maravillosa religión, pero uno de ellos fue también, o inició con el tema de cómo a mí siempre me ha interesado el tema de la muerte. Tan es así que, bueno, mucha gente lo debe de saber, en el 2007 o 2006, si mal no recuerdo por allí, tuve el gusto de fundar una cooperativa funeraria para gastos funerarios, ¿no? Aquí de los agremiados o de los socios, aquí en las comunidades de la región, pero, pues bueno, porque siempre me ha interesado a mí mucho este tema. Y pues miren, nada más darles así de pasadita, pero uno de los motivos por los que yo decidí casarme en la iglesia fue precisamente para que mi esposa, después de 25 años de estar casado solo al civil, pudiera comulgar y poder ella, pues un día tener derecho a unas exequias católicas, a una ceremonia, porque yo decía, es lo más feo que le puede ocurrir a un hombre es morir como, pues como un animal, como creo yo que mueren los ateos en cuanto a rito funerario. Es decir, no me imagino un ateo pidiendo una misa por su alma. Entonces, pues bueno, a eso me refiero con la de animal. No estoy con esto queriendo, vamos a decir, criticar negativamente o juzgar a quienes deciden no creer en Dios. No, esto de lo de animal me refiero en cuanto a que no hay ningún tipo de ceremonia religiosa, ¿verdad? No, no quiero con esto ofender a quien no cree en Dios. Es su decisión si así lo quiere. Faltaba más. Pues bien, les digo entonces, esa fue, a mí siempre me llamó mucho la atención el tema pues de la muerte, ¿no? Creo yo es el momento más trascendente y importante de nuestra vida, nuestra muerte. No estoy diciendo el más alegre, no, no, el más importante. Es el más importante porque de ahí dependerá nuestra eternidad, o nuestra felicidad en la otra vida o no felicidad. Miren, por eso es que de aquí voy a aprovechar, ya que se tocó el tema, para decir una otra cápsula incómoda de la doctrina de todos los siglos, de una cápsula católica incómoda. Yo creo que así sí queda mejor así. Y miren, tiene que ver con esto. Es precisamente con el tema del que estamos hablando de la muerte. Miren, durante muchos siglos, vamos a decir, cuando la gente era católica, vamos a decir, de mejor calidad, una mejor calidad de fe. eh, todo lo, todo lo de su fe, su catolicismo se bajaba o se impregnaba la cultura. Por eso es que los artistas que querían hacer una pintura pintaban un pasaje de la Biblia, Cristo curando a un enfermo, la escalera de Jacob, la última cena, tan famosa, sí. Es decir, toda la cultura era religiosa también. Una escena de la pasión de Cristo, lo que ustedes quieran. Eso era aquí en México. Era como les comentaba en el video anterior, los nombres de los hijos y las niñas y niños siempre llevaban un nombre católico, de una advocación de la Virgen o de algún santo. Entonces toda la cultura se impregnaba de esa fe. Los enemigos de la iglesia quisieron, vamos a decir, romper con esto. Sabían que rompiendo con esto, con la cultura, se podía acabar a la iglesia. Quien desarrolló más esa idea fue un filósofo italiano llamado Antonio Gramsci. Él odiaba a la iglesia católica y dijo, tenemos que destruirla, primero quitando a la gente su cultura católica, porque si no así se va reproduciendo. Entonces, un ejemplo, él decía, ok, entonces vamos a ver con los productores de cine y vamos a que en sus películas, esto es un ejemplo, ¿no? El malo de la película sea un sacerdote, un cura, o que la mala de la película sea una monja para desalentar y desmotivar en los niños ese deseo de adquirir una vocación. ¿Sí se entiende? O sea, cómo si atacan la cultura, al final también la religión y la fe se ve afectada.
entre muchas otras medidas, ¿no?, que él sugiere, que estoy así, ahora sí que a grandes rasgos. Pues, México así era también aquí en nuestro país, era un país católico y de cultura católica. Ojo, también a veces hay el otro extremo, que hay gente que solo es católica por cultura, que solamente lo hace como por costumbre, ciertos momentos de la vida, no sé, casarse a la iglesia, quizás la quinceañera de la hija, hacerle misa, pero que nunca se para al templo. Y eso no, tampoco, ese es como que el otro extremo, como que solo seguir la cultura tampoco es bueno, ¿verdad? Pero no está peleada una cosa con la otra. Lo ideal es que exista la fe viva en la persona y también eso se vea en la cultura, lo cual ya no existe en México desde que llegó el modernismo. Por eso es tan dañino y ha sido tan dañino a la fe católica, el modernismo, porque ha destruido la cultura católica. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la muerte? Bueno, ya voy aterrizando a la idea de lo que quería decir. Miren, nuevamente la recomendación, si usted es un católico progresista o modernista, que no necesariamente que haya dicho, yo me voy a ir por este partido, no, sino que sin quererlo ya sea de esa mentalidad porque es la dominante, porque también los obispos progresistas son mayoría, son mucho mayoría en comparación con los que son fieles a la tradición, comparándolos con los partidos, les decía yo el partido tradicionalista y el partido progresista o modernista, algunos le llaman el partido liberal, o los liberales o los sí, izquierdistas dentro de la iglesia, que desafortunadamente existe y es una realidad. A nivel de obispos y de cardenales se ve mucho esto y lo dejan bien claro, inclusive hasta entre sacerdotes también. Por ejemplo, todos los sacerdotes que son tradicionalistas usan sotana. Y a ver, díganme ustedes que me están viendo si es muy común ver sacerdotes con sotana. Ya la mayoría no la usan, la mayoría ya no son fieles a la tradición, entonces, porque mucho se dejó como en la ambigüedad, ¿verdad? Entonces, los que son fieles a la tradición dicen, ok, aunque no esté estrictamente obligatoria la sotana, pero como es lo que se hizo desde siempre, yo me pongo mi sotana y por lo regular son muy buenos sacerdotes. Todo sacerdote que use sotana se los garantizo, se los doy, ¿cómo se dice? Se los recomiendo. Sacerdote que vean con sotana, se los recomiendo. Son muy santos, fieles a la Virgen, defienden la doctrina como siempre. Y les decía yo en otro video que yo era fan de los papas que tuvieron el nombre Pío. Y fue precisamente por eso, porque esos sacerdotes de nombre Pío, como Pío V, Pío X, Pío XI y Pío XII, defendieron a capa y espada la tradición, la fidelidad a la doctrina de todos los siglos. No quisieron ajustarse al mundo. De enemigos de la iglesia, de enemigos gravísimos como San Pío V, de ahí viene la devoción a la Virgen del Rosario, porque él puso a toda la gente de Roma a rezar el rosario de manera incesante mientras estaba librando una de las batallas navales más decisivas de la historia, la batalla de Lepanto. Por ahí busquen un video en YouTube, porque me estoy como que desviando mucho del tema para ponerlos en contexto, pero es que tiene mucho que ver esto con lo que les estoy diciendo. De ahí surgió la devoción a la Virgen del Rosario, que también ya no hay ningún niño ni niña que se llame Rosario. Miren, ojo, no me malinterpreten, no digan, Fernando nos quiere poner nombres a su gusto. No, 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 a mí esto no, esto no me afecta, pues yo solamente estoy describiendo hechos. Es un hecho que ya no existe la cultura católica, que ya no se permea la cultura de la fe, de lo que hay en la fe, y por eso ya los niños tienen nombres modernos. O sea, hay que reconocerlo. No, no tienen estos nombres que siempre se usaron. Entonces, la devoción a la Virgen del Rosario salió precisamente por eso. Pero ojo, el Papa San Pío V puso a las mujeres a rezar de manera ininterrumpida el rosario mientras se libraba la batalla, pero también puso a sus hijos y a sus esposos a tirar plomazos. Es que fue una batalla decisiva porque el imperio turco otomano, que era, era totalmente enemigo de la iglesia y tenía como fin conquistar Europa, convertir la catedral de San Pedro en Roma, convertirla en la Basílica de San Pedro en templo para los musulmanes, en mezquita, y ya lo habían hecho con la de Constantinopla, la mezquita de Santa Sofía, sí, la que fue la catedral de Santa Sofía, la convirtió en una mezquita para los musulmanes, es decir, no era una idea descabellada, ya lo habían hecho, habían destruido el gran imperio de Oriente, el imperio romano de Oriente de 1000 años, tenía 1000 años ese imperio, y desaparecieron el cristianismo de lo que hoy es Turquía. Entonces, no era como que no fuera a suceder. Entonces el Papa San Pío V se encomendó a la Virgen y pues bueno, logró vencer y recurriendo a la guerra justa. Bueno, ok, volviendo al tema. Si usted es un católico
modernista, progresista o izquierdista, aún sin darse cuenta, pero vamos a decir en los hechos, en su forma de pensar, pues también nuevamente esto que le voy a decir, pues le puede causar gastritis y con todo respeto se previene con su, si quiere seguir viendo el video, con su omeprazol y su Pepto-Bismol. Miren, es que decía relacionado con lo de la muerte. Miren, en la cultura católica, los cementerios antiguamente pues los administraba la iglesia para sepultar a los católicos que recibían sus exequias, su misa, ¿no? De cuerpo presente, y muy bonitos ritos, ya se ha simplificado mucho también, pero bueno, es otra historia, no me voy a desviar. Pero bueno, total, se supone que moría gente católica y tenían su propio panteón, como lo tienen hasta la fecha los judíos, como lo tienen los musulmanes. Tienen sus propios panteones, inclusive en países donde no les dan permiso de hacer un panteón exclusivo, ellos llegan a acuerdos y a convenios para hacer una especie de parcela, delimitar dentro del panteón general un área donde haya puros musulmanes o puros judíos. Ellos no se han rendido ante el mundo, ¿eh? Quien se rindió fue la Iglesia Católica. Bueno, nuestros obispos modernistas, esos les encanta quedar bien con el mundo. A los tradicionalistas no. Bueno, total. Entonces, cuando Benito Juárez promulga las leyes de reforma, le quita el control de los panteones a la Iglesia Católica, bueno, cementerios en aquel tiempo, y les empieza a llamar panteones municipales. ¿Por qué panteón? Panteón significa todos los dioses. Para allá el gobierno, deslindándolos del control de la Iglesia, allí se pudiera sepultar cualquier persona ateo o cristiano o católico de la religión que fuera, ¿no? Bueno, ahora era panteón. La palabra panteón significa todos los dioses, de ahí viene el nombre del famoso panteón romano que todavía está en pie a 2000 años de distancia, donde era un templo para todos los dioses de todos los pueblos a los que dominaba el imperio romano. Menos, del único que no tenía era de los del pueblo de Israel, porque pues era el Dios invisible, ¿no? Yahvé, Dios Padre, que no lo representaban. Y por eso terminó después destruyendo también el templo de Jerusalén, porque el pueblo judío pues era un pueblo pues ahora sí que muy, muy indomable, pero ya, vamos a decir, ahora ya como sustituto de ese pueblo de Dios, ahora era la Iglesia Católica naciente, ese era el nuevo pueblo de Dios. Ya Cristo dijo que ellos ya no iban a ser, ¿no? Dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, y que era la gente de las naciones que ahora iban a conformar la iglesia, porque pues poco a poco cada vez fueron siendo más la gente gentil eh, que integraba la iglesia que los judíos poco a poco fueron siendo menos, ¿no? Por eso San Clemente de Roma, el que les dije al principio que había sido discípulo de San Pedro, todavía alcanzó a ser judío. Los primeros, vamos a decir, acuérdense que cuando en el Pentecostés, dice la Biblia que 3000 almas se convirtieron de judíos que llegaron de todas las partes del imperio al judaísmo. Entonces, esos, vamos a decir, toda esa gente, pues eran judíos, los primeros cristianos, obviamente, con los apóstoles, pero se fueron cada vez acabando y fueron siendo sustituidos y luego siendo mayoría la gente de las naciones. ¿Sale? Ok, bueno. Pues, volviendo al punto, panteón, estaba el panteón romano, que era el templo de todos los dioses con el que el imperio romano quería quedar bien con todos, y luego con las leyes de Juárez, a los cementerios que católicamente se llamaban Camposanto. Ese era lo católico, el Camposanto, un templo, un cementerio de gente católica que había muerto, que había recibido una misa en su muerte, se le había rezado su rosario, y que en la fe se esperaba, solo Dios lo sabe, obviamente, que fuera a la bienaventuranza, y la gente hacer misas por él, y pues para que en caso de estar en el purgatorio pasara, ¿no?, a la presencia de Dios. Bueno, eran los Campos Santos, el Camposanto. Por ahí todavía van a escuchar alguna canción que se refiera a los cementerios como Camposanto. Benito Juárez toma el control, ahora son panteones, ya aquí no tienes que ser católico, quien se muera aquí va a estar, y los católicos también, obviamente, ¿no? Pero como la cultura, vamos a decir, todavía seguía, eran leyes nuevas, seguía siendo católica, pues todavía, aunque fueran de administración municipal, todavía el gobierno quizás por quedar bien, porque ya ven que siempre los gobiernos van a buscar jalar el voto y lo que ustedes quieran, o quedar bien con la gente en algunas cosas, como que también los mismos gobernantes, a lo mejor un poquito de fe que tuvieran, o la razón que fuera, todavía, vamos a decir, permitían que en el panteón, aunque no fuera administrado por la iglesia, se hicieran tumbas de inspiración católica, como aquí, por ejemplo, en Salamanca, el Panteón de la Cruz, tiene la cruz, es un templo, vamos a decir, es un panteón de católico en los hechos, en la apariencia y en los hechos, ¿no? Aunque sea administración municipal. Entonces van ustedes a una tumba y ahí hay mausoleos,
ángeles en las tumbas, etcétera, como eran, como siempre se usó y se distinguía de eso un panteón, un cementerio, un camposanto católico. Ahí se reflejaba en los cementerios la fe del pueblo. Contrario a Estados Unidos, si ustedes van en sus cementerios, no ven mausoleos, no ven ángeles, no ven esculturas de la Virgen, nada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos fue fundado por gente que no era católica, que no usan o que toman a mal el uso de imágenes y esculturas, entonces solamente una lápida en el suelo y punto. Ok, están en su derecho. Ahora, a lo que voy con todo esto es a que aquí en Salamanca, por ejemplo, ya se puso un panteón de inspiración, yo le voy a decir, protestante, inspirado en el modelo de Estados Unidos. Está bien, quien quiera sepultarse ahí puede y tiene costos, está bien, yo no estoy juzgando eso. Lo que me llama la atención es cómo ha cambiado el pensamiento en los católicos modernistas, insisto, modernistas no porque conscientemente lo hagan, sino que ya están impregnados en su pensamiento de este pensamiento. Dicen, me gusta a mí más el Panteón El Nueva Vida porque está como los del norte y encantados de estar en ese panteón. Y no les gusta ya el panteón católico, el que tiene imágenes, el que tiene mausoleos, que tiene ángeles y el que tiene una cruz. Y de veras, a mí me llama la atención esto, cómo ya les gusta más ese y prefieren ese. Una puede ser que es donde hay, que sea el único donde haya lugar. No dudo que haya casos donde así sea, porque ya los del de la cruz está lleno. Pero a ver, yo creo que sería bueno y a lo mejor es donde habría que ponérnoslo como misión de hacer las gestiones como lo hacen todas las comunidades que pertenecen a Valle de Santiago y tienen bueno, no todas, pero muchísimas su propio panteón. También las comunidades que pertenecen a Salamanca tener su propio panteón, donde no te sujeto a las reglas que ponen en el Nueva Vida y la gente pueda tener su panteón, vamos a decir, de cultura católica, donde la gente pueda poner un ángel. Claro, no va a haber algunos que no les va a gustar, están en su derecho. Simplemente estoy señalando como les he dicho, esa realidad. Es decir, que ya les gusta más a muchos católicos el modelo protestante o secular, cuando menos, de panteón donde no se ve nada, donde no se refleja la religión de la persona. Si se fijan, o sea, cómo se cumple el sueño de Plutarco Elías Calles, el grande enemigo de la Iglesia Católica, de que él decía que la Iglesia tiene que ser un asunto privado y que la gente no tiene por qué exponerlo ante el mundo su religión, que la religión no puede estar en la vía pública, que tiene que ser solamente en nuestra privacidad. Por eso él convirtió en delito las procesiones eucarísticas, los viacrucis, les prohibió a los sacerdotes andar con sotana en la calle, que ahorita ya tienen permiso y ahora son ellos los que ya no la quieren. Fíjense, es que es el mundo al revés. Ahora que ya tienen, en aquel tiempo lucharon y pelearon por ese derecho de poder andar las madres religiosas con su hábito y ellos con sotana, y ahora que tienen el permiso, ahora ya el modernismo los atrapó, se hicieron el modernismo y ya los mismos sacerdotes ya no la quieren. O sea, es para que vean cómo es el mundo al revés. Pues bien, se ha hecho realidad ese ideal de Juárez que quería mantener arrinconada a la religión, donde no se viera en la vía pública, en el espacio público, la religión de las personas. El Panteón Nueva Vida es un fiel reflejo de cómo ya los católicos se han acoplado, ¿no? al pensamiento, al pensamiento moderno, contra el que tanto se luchó en la guerra cristera, de querer sacar a Dios de la vía pública. Todavía ahorita en España se están demoliendo muchas cruces que había en espacios públicos, las están demoliendo, no las quieren. Pues no nos espantemos que dentro de poco, algún día aquí en México también se empiecen a demoler algunos altares que se ponen por fuera de algunas empresas que la gente, cuando sus trabajadores eran católicos, las mismas empresas ponían yo las he visto en gasolineras, muchas empresas a la entrada, un altar con la Virgen de Guadalupe. Pues no se sorprendan, así como ya el gobierno logró prohibir que en todas las escuelas hubiera crucifijos, pues al rato lo van a hacer también en la vía pública, en los espacios públicos también. Yo creo que no tarda, no tarda si siguen las cosas, pues, como van.
Pues bien, entonces a lo que iba era pues a esto, que es importante que como católicos se refleje hasta en esa etapa de nuestra, pues ya no existencia, sino de nuestra permanencia en la tierra, porque al final ahí van a estar nuestros restos, que se refleje nuestra fe. Yo sé que son símbolos, pero los símbolos dicen mucho. Por ejemplo, la bandera de un país es un símbolo y aún así es delito ultrajarla. En muchos países su bandera, si alguien la ultraja, la estropea, la rompe, la quema, se considera en muchos países delito porque son símbolos. Entonces, como católicos, bueno, a mí me gustaría que en mi tumba hubiera dos ángeles. Yo quiero dos ángeles y voy a poner como mi última voluntad que no me entierren en el nueva vida y probablemente hasta voy a hacer lo necesario para un día poder estar en un templo donde se permita y estén y haya ángeles. Hay ángeles porque en el templo, en el Panteón Nueva Vida, yo creo que hay gente que fue muy católica en su vida y no se refleja en su tumba, no se refleja ahí. Miren, esto de los dos ángeles en las tumbas, la figura de dos ángeles existen, siempre existieron en la historia de la salvación. Miren, desde que Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén, se menciona en la escritura que puso ahí dos ángeles, ¿no? Para custodiar la entrada al jardín. Luego, cuando Dios dio la instrucción para el templo, para el tabernáculo y el arca, en el arca de la alianza había dos ángeles, uno enfrente y otro encima, con sus alas así encontradas, como custodiando, ¿no? Arriba de la cubierta de la caja, porque eso era el arca de la alianza, era una caja allí estaba, se decía, la presencia de Dios, porque estaba en el lugar santísimo, donde el sacerdote entraba una vez al año, el día del perdón, el Yom Kippur, a derramar ahí la sangre y hacer esto, por el perdón de todos los israelitas, los pecados de todo el año. Entonces, bueno, pues allí tenía sus ángeles. También creo que, no, a los lados del arca también había dos esculturas, dos estatuas de dos ángeles también tocándose con las alas. Es decir, estaban los dos ángeles como que custodiando el arca de la alianza y luego arriba del arca de la alianza otros dos ángeles. Algo bien interesante. Ahí solamente podría entrar el sumo sacerdote, creo que una vez al año. Bueno, ¿dónde más se ven estos dos ángeles? Pues se ven en los sagrarios de todos los templos de aquí de México, al menos yo así en templos antiguos, creo que hasta en los recientes, ¿no? También donde esté el sagrario, a menos que al sacerdote no le importe y no los ponga, pero por tradición, en un templo antiguo ustedes van a ver dos ángeles. Si es un templo expiatorio, está la custodia monumental, ya ven que en los templos expiatorios, pues su figura central o lo principal no es un crucifijo, sino está una custodia grande, ¿no? Que está por eso es que esos templos se dedican a la adoración eucarística mucho, o sea, constantemente, porque está esa custodia allí y tiene hay sus dos ángeles. Así hasta en los agrarios que han puesto a los lados de los templos, por lo general van a ver dos ángeles. En las medallitas de los distintivos que tienen o que tenemos los adoradores, llevan estos listones rojos con blanco, mirándolas con cuidado, tienen una custodia, ¿no? Donde se pone el Santísimo Sacramento para exponerlo y a los lados hay dos angelitos también. Debe de haber más por ahí, más ejemplos, pero ahorita estos son los que me vienen a la mente, pero siempre ha existido, ¿no? En la liturgia y en la historia de la salvación, esta figura de dos ángeles. En toda tumba católica o toda tumba donde hubo un católico, pues debería de haber estos ángeles, pero lo más incomprensible es que hay personas que les da miedo estos templos que tienen ángeles, que tienen mausoleos, dicen, está espantoso, no lo logro entender. Y por eso les gusta más el Nueva Vida. Como un templo mundano, perdón, con lo de templo, como un panteón mundano, como un panteón mundano, ¿verdad? Secular, de inspiración no católica, les dé más confianza que un cementerio o un panteón eh, católico, donde hay mausoleos, donde hubo gente que recibió su misa. No lo entiendo, miren, hace, la semana pasada fuimos, bueno, van algunas veces que hemos ido a un templo expiatorio a la ciudad de Irapuato,
a hacer una vigilia, a hacer vigilias nocturnas de adoración al Santísimo Sacramento, que está ahí expuesto pues todo el año, ¿no? Bueno, donde es el dormitorio, porque es un turno cada hora para una pareja, entonces mientras nos toca el turno vamos a ir a los demás, porque van de dos en dos, estamos como en una especie de un saloncito que se ha habilitado para poner allí colchonetas. Ese cuarto, esa habitación, es el lugar donde se ponen los nichos con las cenizas de gente que ha muerto. Una pared está tapizada. Yo he ido allí y he dormido un rato, porque no puedo dormir mucho, son ratitos nada más, y los he tenido casi de cabecera a todas los nichos, las cajitas estas donde tienen la ceniza las personas, ahí están con su foto y unas como que ya tienen hasta de varias personas de la familia que las juntan, no sé, pero toda la pared, y ahí estamos nosotros justo enfrente. No nos da miedo a nadie, no porque seamos muy valientes, no, sino porque tenemos fe. O sea, están en un lugar sagrado, es gente que recibió una misa, esas cenizas recibieron una bendición. Inclusive por ahí pasa el sacerdote que está permanentemente allí en el templo para comunicarse con su casa donde vive. Es decir, los tiene de vecinos también, donde él duerme y donde él vive. La casa allí del templo para el padre, para el sacerdote, también tiene ahí prácticamente a un lado a todos las cenizas de los difuntitos, y pues no nos debe de dar miedo. Faltaba más, es que eso sería algo ilógico. Sería algo ilógico. Entonces, si usted es católico, piénselo. Deberíamos, este, recuperar para nosotros un panteón, buscar la manera de tener un panteón donde se pudiera reflejar nuestra fe, donde se pudiera reflejar la fe de las personas, porque esto, pues a como vamos, ya pues va a dejar de existir. Y esto era algo muy mexicano, muy católico, de que la gente muriera y inclusive quienes tenían los recursos económicos, ponerle un mausoleo chiquito, grande, según cada quien, ¿no? Sus posibilidades, pero si no, cuando menos una cruz. Pero es que en estos panteones protestantizados, secularizados, modernizados, como el de Nueva Vida, ni siquiera una cruz les pueden poner. Tengo entendido, si estoy mal, corríjanme, pero ni siquiera una cruz se puede poner, como por reglamento del propio panteón. Mal hemos hecho o mal ha hecho el pueblo católico en irse rindiendo y no organizarse y buscar otra alternativa. Promover con el municipio un permiso, y yo creo que no faltaría quien pudiera vender una parcela y hacer un panteón donde se pueda hacer un camposanto. ¿Y por qué no llamarle nuevamente camposanto? Donde hubiera gente católica y hubiera ángeles en sus tumbas, una cruz y dos ángeles. Es lo deseable, es lo que la iglesia enseñó, siempre es lo que la gente practicó durante siempre, y pues que últimamente también hasta en eso se ha ido rindiendo el pueblo católico. Otro efecto más del modernismo. Bueno, pues hasta ahí. Nada más, como repaso, estimados amigos, parientes y conocidos, quiero leer nuevamente un numeral del catecismo, y ya para redondear todo lo que hemos dicho sobre la pasión de Cristo como respuesta al misterio del mal en estos 3 videos que he ido grabando y que lo he ido dando así como en partes. Vamos a leer nuevamente el numeral 324, porque quiero que nos quedemos con esta parte así como un resumen de todo, ¿no? Así en pocas palabras, lo voy a volver a leer. Es el numeral 324 del Catecismo de San Juan Pablo II, y dice así: quiero que con esto se queden todos, ¿no? La permisión divina del mal físico y del mal moral es misterio que Dios esclarece por su Hijo, Jesucristo, muerto y resucitado para vencer el mal. La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir del bien, si no hiciera salir el bien del mal mismo, por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna, en la bienaventuranza. Ojo, aquí me gusta cómo termina esto, en la vida eterna. Aquí, por más que, pues bueno, pues ya no se hable mucho, ¿no? De esto.
y que mucha gente no crea, pero la iglesia en su doctrina tradicional, aunque muchos ya, insisto, no lo comenten, sigue enseñando que existe una vida eterna y que es a lo que debemos de aspirar y que allá está nuestra verdadera o estará nuestra verdadera felicidad, sin dejar de decir que aunque la iglesia enseña que, mejor que, como digo, a diferencia de lo del karma, porque esa no es enseñanza católica, este, la iglesia enseña que también en una de las cartas del apóstol San Pablo, que lo que uno cosecha, que lo que uno siembra, eso cosecha. Esta es la frase, que lo que uno siembra, eso cosecha. Es decir, si sembramos cosas malas y si nos portamos mal, pues nos va a ir mal como consecuencia, ¿no?, de nuestros pecados, pero no como consecuencia de una fuerza ciega, impersonal que domina el universo y que nos regresa el mal por el mal que hicimos, como se dice en esto del karma. No, eso es una enseñanza falsa. ¿Por qué esta falsa? Precisamente porque se deja de lado un aspecto que sí se encuentra en la fe católica, que es la posibilidad de la misericordia de Dios. Según esto, el karma, allí no hay misericordia, y no. En la doctrina católica enseña que aunque nos hayamos portado mal y merezcamos a veces tener consecuencias de nuestros pecados, todavía está la misericordia de Dios. Ahora, dentro de esta vida y de esta tierra, pues va a haber ocasiones en las que, es decir, no podremos evadir ciertas consecuencias, sobre todo legales, quizás de algún acto. Es decir, alguien, por ejemplo, comete un homicidio, pues mira a la cárcel, ¿no? Ahí va a pagar. Pues tampoco Dios lo va a venir a sacar de la cárcel como el ángel que sacó a San Pedro y a San Juan, no. Pero ya en la cárcel se puede redimir, se puede arrepentir, se puede convertir y servir a Dios y tener el perdón de Dios y estar en comunión con Él. Y si va un sacerdote y da misa, comulgar, etcétera, ¿sí se entiende? Obviamente sus consecuencias, pues esas quizás no las vaya a poder evitar. Pero en general, yo hablando por mi propia experiencia, les puedo decir que en general la vida, no sé si soy demasiado positivo, pero la vida en realidad para mí trae más cosas buenas que malas. Quizás ahorita en las circunstancias en las que estoy, a lo mejor un día estando con más edad, aún más edad, puedan venirme enfermedades que, pues, que pongan a prueba también mi fe y en la que a lo mejor ya la vida terrenal yo la encuentre más desagradable que placentera. Espero no sea el caso, pero de pronto, pues hasta lo donde he vivido, me he dado cuenta que si seguimos si estamos cerca de Dios, casi siempre nos va a ir bien. Este dicho que dice de que cuando a alguien le pasa algo mal y que dicen, pero ¿por qué? Pues si no era ni tan canijo ni tan malo, dicen, y si fue, no sé, en la calle, en la vagancia, dicen, pues como que era en misa no andaba. Eso es 100% verdad. Es decir, alguien que ande en las cosas de Dios, pues no se va a exponer tanto a los peligros a los que se expone, pues cuando anda en el mundo, porque en el mundo hay gente de toda, en los ambientes, en los placeres del mundo, de afuera, está expuesto al peligro. Entonces, pues bueno, es así nada más este, como conclusión, les comento esto, pues bueno, espero haya sido lo más entendible para ustedes. Vamos a estar cada 8 días, primero Dios, subiendo un video sobre esto mismo. Eh, que Dios les bendiga, que la Santísima Trinidad les dé sus bendiciones. Lo digo acá como laico, no lo digo como sacerdote, no es una bendición de tipo sacerdotal, ni me quiero sentir, nada más como persona que le desea el bien a quien me escucha, así se los digo. La Santísima Trinidad, por intercesión de la Señora, Nuestra Señora Virgen del Carmen, les derrame sobre ustedes sus bendiciones. Bueno, pues es todo. Que estén bien.